alegría de entrar en su casa como cada noche y disfrutar de poder conectarnos por esta realidad que nos toca vivir en este tiempo, con muchos invitados al programa que jamás hubieran, digo jamás, que muy difícilmente hubieran podido venir a nuestro estudio, pero los podemos tener así virtualmente y esto nos da la posibilidad de ir a muchas partes del mundo, y en esta noche vamos a ir a una isla hermosa que hay en medio del Atlántico, que pertenece a España. Vaya a saber por qué pertenece a España, pero allí está la isla de Tenerife y está José Manuel Sierra en esta noche. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, pastor. El Señor le bendiga. Nosotros encantados de la vida y muy contentos, y un auténtico privilegio poder estar con usted en directo. Bueno, primero de todo, tuteame, porque yo arranqué tuteándote. Sé que soy mucho más viejo que vos, pero bueno. Contame un poco, decirle a la gente cómo es, solamente para hacernos morir de envidia, ¿no? ¿Cómo es vivir en la isla de Tenerife, allí en el medio del Atlántico? Bueno, la isla de Tenerife, hermano, pertenece a un archipiélago formado por 7 islas principales que están habitadas. Sí. Luego hay otras más pequeñas, ¿no es cierto? Y son islas que están mucho más cerca del continente africano, a escasos 120 kilómetros aproximadamente, y a más de 1.500 kilómetros de distancia del continente europeo, es decir, de España, ¿no? Sí. Son 7 islas totalmente diferentes la una de la otra. Tenerife es la más variada, es la más grande y tiene de todo. Tiene playas, tiene monte, tiene desierto, tiene prácticamente de todo un poco. Y hay aproximadamente una población de unos 2.150.000 habitantes entre las 7 islas aproximadamente. Ah, entre las 7 islas. Sí. Particularmente vos estás en la capital de la isla de Tenerife, que es Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Santa Cruz de Tenerife. Tenerife, perdón, ya me equivoqué. Sí. Santa Cruz de la Sierra es una ciudad de Bolivia. Santa Cruz de Tenerife. Yo trabajé 5 años en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. No me digas, mira vos. Bueno, por algo me vino eso. Sí. Y encima mi apellido Sierra. Es cierto, sí, es cierto. ¿Cómo están viviendo esta situación en el archipiélago, ¿no? De las Islas Canarias? ¿Ha llegado el coronavirus? ¿Lo están viendo como un problema serio o es algo que es del continente? Ha llegado aquí a las Islas Canarias, pero no con la intensidad como, por ejemplo, pudo llegar a capitales, a ciudades como Madrid, Barcelona. En cierto sentido, el vivir en una isla, al vivir aislados, rodeados de agua, en cierto sentido, eso ha sido una especie de frontera, de protección natural, ¿no es cierto? Ahora bien, ha habido aproximadamente unos 2.000 y pico casos de personas contagiadas y alrededor de unos 120, 130 personas que han perdido la vida. Si bien es cierto que hemos sufrido toda la cuarentena, nosotros llevamos aproximadamente como unos 7 semanas con la iglesia con la puerta cerrada. Esto nos ha ayudado mucho el hecho de no seguir recibiendo personas de afuera. De hecho, los hoteles, los cientos, los miles de hoteles que hay en las Islas Canarias están en este momento totalmente vacíos. No hay ni un solo turista. Esto económicamente representa una ruina muy grande, porque desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre nosotros tenemos turistas todos los días del año, por el buen clima, por la buena ubicación, y esto lógicamente se va a notar dentro de muy poco tiempo, ya se está comenzando a notar en lo que es la economía del archipiélago aquí en las Islas Canarias. Claro, porque uno vive en una ciudad donde hay industria y comercio, pero las Islas Canarias, particularmente la isla de Tenerife, que es la única que conozco de todas, es turismo por donde se lo vea, ¿no? Me acuerdo haber estado en un lugar y mirar muchas casas terminadas, nuevas, pero cerradas. Le digo al señor que estaba hablando conmigo, le digo, ¿es porque es baja temporada? Dice, no, es alta temporada, pero era después de la crisis del 2008, la burbuja esa de cuestiones de la economía, ¿no?
Va a haber un poco de ruido ahora, le digo a la audiencia, pero olvídeselo. Es algo que está sucediendo alrededor de mi casa y no lo puedo detener. ¿Cómo fue que entraste en la fe, José Manuel? ¿Vos naciste en la isla ahí de Tenerife? ¿Sos oriundo de ese archipiélago? No, mire, hermano, yo soy hijo de españoles que emigraron a Venezuela en los años 50 y pico. Mi padre era un torero y emigró a América. Era la época de oro de ese país maravilloso llamado Venezuela. Y allí mi padre pues se casó con la que sería mi madre. Y los primeros 10 años de mi vida los vivimos nosotros en la ciudad de Caracas. Pero en 1971 mis padres decidieron volver a España después de muchos años allá y nos radicamos en las Islas Canarias, porque mi madre, que aún vive, es de una de las Islas Canarias, es concretamente de la isla que está enfrente de donde yo vivo, Las Palmas de Gran Canaria, ¿sí? Claro. Y entonces conocimos el Evangelio aquí, en España, en las Islas Canarias. Yo fui el último de mi casa que entró por las puertas de una iglesia y le entregó su vida al Señor Jesucristo. Eso fue hace años. Sí, háblame un poco de la vida del torero. Nunca me había acercado, salvo por las películas, al mundo, ¿cómo se diría? El mundo de los toreros, pero tiene otro nombre. Taurino. El mundo taurino, la tauromaquia, sí. Sí. ¿Cómo es vivir? Porque me imagino que cada vez que tu papá iba a hacer su trabajo, la familia entraba en pánico. Pienso yo, digo. Contame. Nosotros prácticamente vivimos la última etapa de la vida de mi padre, así digamos profesional. Ya prácticamente ya estaba retirado. Lo que hacía eran festivales benéficos con otro tipo de vestimenta, ¿verdad? Y ya era más que nada más en plan afición que más profesionalmente, ¿no? Esto es una vida muy dura, es una vida durísima porque todos los días sales de casa y no sabes si vas a volver. Te vas a enfrentar con un animal salvaje de más de 500 kilos y sabes que son 15, 20 minutos delante de esa bestia que no sabes lo que te puede hacer. ¿Sí? Te puede matar, te puede herir, te puede arrancar la cabeza, lo que sea, ¿no? Es una vida terrible porque es una vida rodeada de mucha superstición. Al estar en el filo de la navaja constantemente, esa gente son muy supersticiosos, tienen muchas supersticiones, muchos temores, muchos miedos. Son muy idólatras, se agarran a cualquier santo, cualquier virgen, sí, se agarran prácticamente a todo, ¿no? Ahora bien, cuando mi padre se retiró de ese mundo, él se dedicó a los negocios, tanto en Venezuela como en las Islas Canarias, y al poco tiempo mi hermana, que es 5 años menor que yo, enfermó. Se le complicó una especie de peritonitis que tuvo, y bueno, tuvieron que operarla de urgencia, estuvo muy grave, y unos vecinos que eran cristianos evangélicos pasaron a mi casa y le dijeron a mi padre si quería que hicieran una oración por mi hermana. Mi padre aceptó, no tuvo ningún inconveniente, y al poco tiempo lo invitaron para que fuera a un culto, y en el primer día que él entró al culto estaban cantando un hermoso himno, que seguramente usted lo conoce mucho mejor que yo, en la cruz, do primero vi la luz, en las manchas de mi alma yo la ve. Sí. Y mi padre automáticamente cayó postrado en tierra bajo un quebrantamiento del Espíritu Santo espectacular. Él regresa a mi casa y me busca y me comienza a hablar de su experiencia con Cristo. Yo, sinceramente, pensé que mi padre se había vuelto loco, no entendía absolutamente nada. Comenzó a leer la Biblia, el ambiente en la casa cambió radicalmente de la noche a la mañana, y comenzó a ir con mi hermana y posteriormente con mi madre a los cultos. Como aproximadamente a los 3 meses y medio, 4, yo le dije a mi padre que quería ver el sitio donde le habían comido el coco, decimos aquí la expresión, donde le habían comido la cabeza. Sí. Y bueno, fui un domingo a la mañana, fue una experiencia un tanto extraña, no entendía nada, y después a la tarde volví y lo pasé muy mal al principio, porque el pastor estaba hablando de un muchacho que había tenido muchos problemas con su padre, que se había marchado de casa, que había gastado el dinero, y yo me enfadé con mi madre sobre todo, porque no entendía por qué le tuvo que contar al pastor mi vida, no lo entendía.
Ella me dice que no soy yo. Digo, pero ¿cómo lo voy a hacer yo si yo soy el muchacho que se fue de casa, que se enfadó con el padre, que gastó el dinero? Por Pero favor. así había sido. Y peor, así peor todavía, ¿no? Ah, bueno. La joya robaba a mi padre, bueno, un desastre, ¿no? El típico joven rebelde sin causa, que ni quería trabajar, ni quería estudiar, un desastre, ¿no? Un desastre de pibe, como dirían en Argentina, ¿no? Entonces, cuando el pastor explica que es una parábola de la Biblia, que está en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, y él dice que si hay algún hijo pródigo en la congregación que quiere cambiar de vida, que quiere volver a Dios, yo no entendía nada, empecé a llorar. Caí bajo una convicción de pecado espectacular y ahí le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Al año que viene comencé a asistir a la Escuela Bíblica de las Asambleas de Dios, donde me gradué a los 3 años, y de eso fue en el año 1981 hasta el día de hoy. He estado sirviendo al Señor a tiempo completo durante todos estos años y ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Qué lindo testimonio, José Manuel Sánchez. Dos cosas que quedan, ¿no? El impacto, el poder de ese himno tan querido por todos. Sí. Vivió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Generalmente yo en el estudio tengo un piano, ahora lo tengo acá al costado, ¿no? Si no, ya me lo hubiera puesto a cantar. En la cruz, sí. Y que las palabras del himno hayan impresionado, bueno, el Espíritu de Dios, es obvio, pero usó el himno, ¿no? Y después, en el caso tuyo, que Dios haya usado una parábola tan especial, tan conocida y que te sentiste identificado. Qué maravilla. Ahora, me imagino que hablarle a la gente allí en la isla es diferente que hablarle en una ciudad. Lo digo por esto. La gente de la ciudad vive en la ciudad y es normal pensar que se va a quedar en la ciudad. Algunos se van, otros vienen. Pero tengo la idea, y puedo estar absolutamente equivocado, que la isla entra y sale mucha gente mucho más habitualmente. Hay tantas personas que se queden a vivir allí, pienso. Y otra, se te llena la iglesia de turistas que vos sabés que el domingo que viene no van a estar. Contame cómo se vive esa realidad. Bueno, lo que pasa es que me hace gracia, ¿no? Porque a veces ese es el concepto que la gente tiene de un lugar como este, que es prácticamente 100% turístico. Yo tengo la iglesia en la capital de la isla, que no es una zona turística. Ajá. Las zonas turísticas están hacia el sur o hacia el norte de la isla. Por lo tanto, la congregación que yo tengo es una congregación, digamos, estable, una congregación fija. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta de que aquí han venido muchísimas personas de Latinoamérica, sobre todo de Cuba, de Venezuela, porque en los años 40, 50 emigraron muchísimos canarios tanto a Venezuela como a Cuba, y ahora se produce a la inversa. Ahora son ellos los que retornan a la tierra de sus padres, a la tierra de sus abuelos, de sus antepasados, y se radican en esta tierra. Entonces, la congregación que yo tengo no es una congregación de turistas. Sin embargo, tenemos también otra iglesia en el norte, donde mucha gente que va los domingos al culto de visita, pues son parejitas recién casadas, son gente que está pasando sus 15, 20 días de vacaciones, pero digamos que yo tengo una congregación, digamos, estable, donde la gente ya está radicada en la isla hace ya muchos años. Pero hay iglesias, por ejemplo, en zonas turísticas, que suele ocurrir lo que usted, pastor, acaba de decir, que hoy tienes un montón de gente de visita y el domingo que viene no están o están otras personas, ¿no? Es muy curioso ese detalle, ¿sí? Sí, allí en esa ciudad donde estuve, Los Cristianos, creo que se llama. Sí. Fui a una iglesia internacional, era de habla inglesa, ¿no? Era así, el pastor hablaba con gente que sabía que el domingo que viene no iba a estar, aunque había una gran comunidad de personas de Inglaterra que decidían pasar el verano, el invierno de Inglaterra, decidían pasar allí, que no era una mala idea, y les digo que ganas de volver. ¿No? A mí me produce tanto dolor el pensar en todos esos lugares lindos para que uno pueda ir a visitar y que
Ya va a pasar, ahora, el mensaje que vos pensás que es el mensaje que hoy la gente necesita escuchar, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que vos le decís a las personas? Por supuesto el mensaje del Evangelio, pero en este momento de temor, en este momento en que toda la gente curiosa porque no sabe qué va a pasar ni siquiera la semana. Bueno, por Es una el parte, mensaje. sí, por una parte está la iglesia, el cuerpo de Cristo, y por otra parte, están, los inconversos, ¿no? Los que no asisten a una iglesia frecuentemente. Yo empezaría primeramente por la iglesia, porque yo entiendo que este es un parón, es un alto que Dios ha hecho para que primeramente su iglesia reflexione y medite acerca de lo que estaba haciendo antes de entrar en este periodo de cuarentena. Yo estoy hablando muchísimo acerca de todo el tema profético, pero no porque sea un tópico utilizar el tema profético, escatológico, porque ahora estamos en pandemia. Creo que hay que tocar este tema en cualquier momento, pero en este momento más que nunca. Porque he venido observando hace muchos años, hace mucho tiempo, que hay como una especie, permítame la expresión, pastor, una alergia al libro del Apocalipsis. De hecho, la gente dice, uy, yo cuando llego, hermano, al libro del Apocalipsis me doy la vuelta y me voy a San Juan, me voy a Mateo, me voy a Lucas, pero el libro del Apocalipsis como que me da pánico, ¿no? Porque no lo entiendo. Yo llevo años, pastor, luchando contra eso porque no creo que sea correcto esa actitud. Yo creo que la iglesia tiene que leer, se tiene que predicar del Apocalipsis, aunque no estamos en este momento en el ojo del huracán de lo que es y va a ser el Apocalipsis, pero la iglesia tiene que estar preparada para lo que se viene, porque esto es simplemente un botón de muestra, hermano. Esto es simplemente un anticipo de algo que se viene que va a ser tremendo. Entonces, primeramente yo enfatizo el hecho de que a la iglesia hay que prepararla, hay que advertirle, hay que exhortarla, etcétera, etcétera. Y luego en el inconverso, curiosamente, hemos notado que hay una sensibilidad que nunca habíamos percibido. Así. Escuchan, hay un temor, hay preguntas, hay interrogantes y estamos utilizando, lógicamente, sobre todo las redes sociales y estamos utilizando el contacto personal cuando nos encontramos con alguna persona y noto una diferencia a la hora de la receptividad del mensaje. El mensaje, lógicamente, no ha cambiado. Arrepiéntanse, vuelvan a Dios, reconcíliense con el Señor, dejen su antigua vida. Pero eso lo decíamos antes y no te hacían caso. Y ahora lo dices y ahora sí te prestan atención, lo cual es muy significativo en este tiempo y en esta parte del mundo tan difícil y donde reina tanta la indiferencia, como usted sabe bien, pastor. Sí. Bueno, me presentaste un interesante bosquejo para seguir los minutos que quedan, ¿no? El primero es el mensaje a las iglesias. Y una de las cosas que a la mayoría de las personas, quiero ponerme en la posición de sábelo todo, reacciono de una manera madura y perfecta, todo lo contrario, es que no nos gusta mucho cambiar, nos gusta seguir haciendo lo que veníamos haciendo, ¿no? Me acuerdo de un pastor que llegó a una iglesia y se dio cuenta que el piano, en esa época la iglesia era una iglesia grande, tenía un piano de cola adelante, ubicado exactamente del otro lado donde tenía que estar porque molestaba el ingreso. Entonces se agarró y se le ocurrió ponerlo del otro lado. Se armó un lío tremendo. ¿Cómo va a cambiar al piano de lugar? Ha estado allí toda la vida. Yo entro a la iglesia y lo primero que hago es miro el piano, a ver, cosas así. Bueno, la solución que consiguió es empezar a moverlo todas las semanas 5 centímetros. ¿Sí? Me costó más tiempo, porque hay una resistencia al cambio. Resistencia al cambio. Yo le decía a un grupo de gente joven, la manera de cantar o la cantidad de canciones que pongamos en el culto, no lo vamos a cambiar, eso ya vino para quedar. Esa resistencia al cambio está. ¿Qué mensaje le damos, José Manuel? Los cambios, no todos los cambios son buenos. Yo creo que hay cosas que no hay que cambiar. Soy, en ese sentido, de la vieja escuela, ¿no?
no todo lo antiguo hay que cambiarlo y no todo lo moderno es bueno. Yo creo que hay cosas que se han hecho bien, que han funcionado y que ¿por qué cambiarlas? Además que no hay por qué cambiarlas, ¿no? Pero eso no significa de que los tiempos no cambien. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo algo que sería totalmente imposible haberlo hecho hace años atrás, porque era imposible utilizar las redes sociales. Hay que adaptarse más bien a los cambios, no aceptar y abrazar cualquier cambio al precio que sea. Yo creo que lo que tiene que hacer la iglesia hoy en día, desde mi punto de vista, es adaptarse a estos cambios que ya están entre nosotros, ¿sí? Hay cosas que son totalmente inevitables, ¿sí? Hay cosas que no podemos evitar que sucedan. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, pastor, que íbamos a estar 3.000 y pico, 4.000 millones de personas confinados en nuestros hogares? Era algo totalmente impensable. Pero, ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptar una cruda realidad. ¿Quién nos iba a decir a nosotros como pastores cuando empezamos 30, 40 años atrás a predicar el evangelio que íbamos a predicar a sillas vacías? Es una cosa impensable, una cosa que uno dice, no puede ser, es una locura. Uno practicaba el mensaje cuando empezaba en el ministerio con la puerta cerrada, pero no después de estar en el ministerio tantos años, ¿no? Pero es una cruda realidad. Y yo lo vengo haciendo hace 6, 7 domingos y predico como si tuviera la iglesia llena, porque sé que está más llena que nunca. Porque no solamente hoy en día predicamos a los que están dentro de casa, a los que están dentro, digamos, del templo, sino que hoy en día además tenemos que tener en mente cuando predicamos que hay más gente fuera que nos está escuchando que la gente que tenemos dentro de la congregación. Por lo tanto, los cambios a veces nos sorprenden y a priori puede ser que nos rebelemos, puede ser que digamos, ¿por qué tengo que cambiar? Mire, hermano, la vida conlleva cambios constante y permanentemente. Y yo creo que estamos viviendo en unos tiempos en los que la iglesia, sobre todo la iglesia, es la que tiene que adaptarse. ¿Por qué? Porque los hermanos nuestros, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, todo les cambió. Pero se siguió predicando el evangelio, se siguió evangelizando. Pero los tiempos de la Segunda Guerra Mundial ya no son los nuestros. Ahora tenemos una serie de tecnología, de redes sociales, etcétera, etcétera. Y son cambios, digamos, que pueden favorecer a la iglesia. Pero también tengo que decir que soy totalmente contrario a cambios innecesarios dentro de la iglesia. Hay cambios que no tienen por qué producirse. Que los haga el mundo me parece bien, pero la iglesia no tiene que seguir la pauta del mundo. La iglesia tiene que seguir la pauta que traza el Espíritu de Dios a cada congregación. Y por otra parte también quería decir que el libro del Apocalipsis no se escribió para el mundo. El libro del Apocalipsis se escribió para la iglesia. Y es la iglesia la que tiene que entender el Apocalipsis. El mundo no va a entender nada. Somos nosotros los receptores de ese mensaje extraordinario que se distribuyó a 7 iglesias, pero que son representativas de toda la cristiandad a lo largo de la historia. Es rigurosamente cierto que hay muy poca prédica sobre el Apocalipsis. Hice una serie sobre las 7 iglesias a finales del año pasado. Y por algunas cuestiones que vivió la congregación tuve que juntar algunas iglesias, un par de iglesias en un solo sermón. José Manuel, esto me abre la posibilidad a que te pregunte, ¿qué le decimos a los creyentes que quieren leer el Apocalipsis? O mejor, ¿qué le decimos a los que no se animan a leerlo? Porque vos sabés, es un libro que ha producido muchos conflictos, muchas discusiones. ¿Qué consejo nos das? ¿Qué consejo le deberíamos dar a los cristianos? Bueno, primeramente, si es un libro que está en la palabra de Dios, es por algo. Es decir, no se escribió el libro de Apocalipsis para asustar a nadie, ni para que la gente esté confundida, sino más bien todo lo contrario. Se escribió ese libro para aclarar dudas. ¿Qué es lo que ocurre? Que han pasado 2000 años desde que ese libro se escribió y el lenguaje que Juan utilizó para nosotros en la actualidad es un lenguaje completamente diferente. Por lo tanto, hay que familiarizarse con una serie de animales, con una serie de colores, de personajes, pero por favor que pierdan el miedo. Ahora,
en ese libro que acabo de escribir, que se llama Escatología, Sí. es un libro muy práctico. Cualquier creyente va a entender muchísimas cosas del Apocalipsis, porque además, como también es bueno decirlo, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No se escribió para hablarnos fundamentalmente del anticristo, aunque se habla del anticristo. Es la revelación última y final del Señor Jesucristo. Si no leemos el Apocalipsis, hay muchos títulos, muchas cosas de la esencia, del carácter, de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que no la vamos a descubrir en ninguna parte de la Biblia, ni siquiera en los evangelios que describen su biografía. Por lo tanto, primero, perder el miedo. Segundo, orar al Señor para que de alguna manera el Espíritu te muestre realmente la importancia de tener ese manual práctico de escatología en nuestras manos. Porque la información que encontramos en el Apocalipsis es de vital importancia. Ojalá el mundo supiera lo que va a ocurrir. Pero gracias al Señor, la iglesia no tiene por qué andar en tinieblas ni en confusión, sino que puede andar a la luz de la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Por lo tanto, paciencia. No pueden pretender leer el Apocalipsis y entenderlo a los 10 minutos. Es un estudio exhaustivo, de años, asesorarse bien, preguntar al pastor, no sacar conclusiones precipitadas, porque es un libro que necesita muchos años para poder ir entendiéndolo, ir desmembrando cada profecía que ahí encontramos. Es verdad, José Manuel. Una de las cosas que hay que decirle a la audiencia es que Juan recibió esta revelación estando exilado en la isla de Patmos, una isla que no quedaba muy lejos de la ciudad de Éfeso, un día de barco de aquella época. Ahora se hace en un barco no muy rápido, 4 horas te lleva llegar allí. Tiene una bahía, la isla tiene una forma como si fuera un 8 y tiene una bahía, también es un lugar tan lindo como la isla de Tenerife, como para ir a pasar el verano, te aseguro. Cuando Juan estaba preso allí, había sido deportado, exilado allí por el emperador Domiciano. Y Domiciano se había creído de verdad que era Dios. Los emperadores anteriores aceptaban que les dijeran que eran Dios, pero no se lo creían. Pero este Domiciano se lo creyó. Y entonces la censura, la policía secreta, iba a leer las cartas y todo lo que Juan iba a escribir. Entonces Juan utiliza un lenguaje con simbolismos para que lo pudieran entender los cristianos, que es lo que vos tratás de explicar. Me encantaría poder leer este libro, Escatología. ¿Cómo hago para conseguirlo, José Manuel? Bueno, pastor, la única manera en este momento de conseguir el libro que se llama Escatología es en la plataforma de Amazon. Usted entra en Amazon, pone Escatología, Pastor José Manuel Sierra, y en pocos días lo va a poder recibir en su casa. Repito, es algo práctico, muy sencillo, que cualquiera puede entender. Yo pensé que me ibas a decir, tenés que venir acá a la isla, y yo iría, Bueno, iría a la isla a buscar esa copia de ese libro, pero ahora, claro, hagamos algo. Si usted viene a la isla, yo se lo regalo y se lo firmo. Bueno, así que está en la plataforma de Amazon y se baja automáticamente a las tablets o al celular, a la computadora. No, lo va a recibir en formato libro. No se puede sacar. Lo va a recibir en pocos días en su domicilio. Sí, en formato libro. Bueno, vos hablás porque vivís en España, esos pocos días en la Argentina es una metáfora, digamos, ¿no? Es un acercamiento a la posible realidad. Pero se sigue recibiendo, hay que tener paciencia. Volvamos al tema. Que tenga cuidado, que lo lea, que ore al Señor, que pregunte y que no haga especulaciones rápidas. Exacto. Que es el error que ha cometido mucha gente que ha tratado de precisar qué día iba a venir el Señor, si en el 78 o en el 2000. ¿Te acordás cuando cambiaban que el mundo se iba a detener porque las computadoras... ¿Te pasó eso a vos, a gente cerca tuyo?
No, aquí incluso llegó un predicador de estos famosos, por lo menos del momento, que trajo un libro que se llamaba algo así del 2000. Ponía la fecha 2000 y todo el mundo estaba atemorizado, o mucha gente estaba asustada, porque el 2000 era la cifra maldita. ¿Sí? El mundo se acababa, no había marcha atrás. Y fíjense, hermano, han pasado 20 años, 2 décadas del año 2000, y el Señor Jesucristo no vino. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tanto el idioma hebreo como el idioma griego es alfanumérico. Es decir, cada número es una letra y cada letra es un número. Incluso Juan utiliza el sistema alfanumérico del griego para darnos el valor numérico de la famosa bestia o del famoso personaje del anticristo. Y aquí hay sabiduría. Esos datos, evidentemente, los romanos no lo conocían, pero los cristianos de la época, claro que lo conocían. Y es una lástima que se haya perdido esa capacidad de poder interpretar muy fácilmente el Apocalipsis por el lenguaje, por la cultura, etcétera, etcétera. Es así. Te cambio de tema porque este era el punto 1 de tu bosquejo, ¿no? Dijiste algo que estamos comprobando también nosotros aquí, que los no cristianos o los escépticos o los agnósticos o los indiferentes, de golpe ahora están teniendo una actitud más abierta, más receptiva. Algo, esta pandemia los ha inquietado. De golpe les ha hecho ver que la muerte es una realidad mucho más cercana de lo que nos gustaría pensar. ¿Y cuál sería el mensaje o la manera como transmitimos el mensaje? El mensaje no lo podemos cambiar. O los tópicos o los canales de entrada, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a este público? Cuando tenemos la oportunidad de hablarle a algún inconverso sobre el famoso coronavirus, una de las cosas que solemos decir, y en el momento capta la atención de la persona, es decirles, nosotros sabíamos que todo esto iba a ocurrir. ¿Cómo? Sí, esto lo dice la Biblia. ¿Cómo que lo dice la Biblia? Y automáticamente esa es la entrada para poder presentarle el mensaje del Evangelio. Porque al hombre, sea creyente o no, siempre le ha preocupado e interesado el tema del futuro. Miren la cantidad de tarotistas, la cantidad de horóscopos, de cartas astrales, etcétera, etcétera. Al hombre siempre le ha preocupado conocer el futuro. Y cuando tú le dices a una persona que conoces o que tiene cierta amistad con él o con ella, todo esto está escrito. Y más cosas todavía que van a suceder. Esto es simplemente un anticipo, un pequeño botón de muestra, como muchas veces ha ocurrido a lo largo de la historia, que el Señor da un pequeño anticipo de lo que posteriormente vendrá. Y entonces es una entrada extraordinaria porque la gente quiere saber qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia. Y sobre todo una cosa muy importante, pastor, que la gente ahora a través de las redes sociales pueden escuchar estas explicaciones, estas tertulias, estas entrevistas, sin miedo a verse encerrado entre las 4 paredes de un templo. Sí. Entonces, como comencemos a divulgar esta información bíblica del Apocalipsis, de la venida del Señor, etcétera, a través de las redes sociales, se puede producir una auténtica revolución como nosotros lo estamos experimentando, porque la gente en sus hogares, aunque no lo admitan, aunque no lo digan, lo escuchan y lo observan porque les atrae la atención. Ahora vos hace unos momentos, al principio del programa, dijiste que todavía no estamos en el núcleo, en el centro de la profecía del Apocalipsis. ¿Qué quisiste decir con eso? Yo quise decir con esto que estos son los dolores previos al parto. Es decir, yo no he parido, lógicamente, soy hombre y gracias a Dios no he tenido esa experiencia, si no me hubiera muerto directamente, ¿no? Sí, pero somos dos. Seguro. Los hombres somos muy valientes, pero a la hora de la verdad somos los más cobardes del mundo y sobre todo para el dolor y la enfermedad, ¿no? Entonces, estos son los dolores de parto que anuncian algo que viene. Entonces, la tierra se pone con dolores de parto, la humanidad se pone con dolores de parto y es el aviso previo a algo que se viene. El anticristo aún no se ha manifestado. Los sellos aún no se han abierto, que es lo que le da pie a que se manifieste este líder político con una influencia tremenda a nivel mundial,
con un respaldo económico, político y militar sin precedentes en la historia. Pero esto es simplemente un botón de muestra para el mundo y para la iglesia de que tenemos que aprovechar el tiempo. Yo creo que si algo positivo podemos sacar de todo esto, pastor, es que Dios nos ha dado tiempo para reflexionar. Hay gente que dice, pastor, es que llego tan cansado a casa. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo a veces para leer la Biblia y a veces para ir al culto. Pero ahora Dios ha dicho alto. Ahora sí hemos tenido tiempo más que suficiente para estar en casa reflexionando y meditando. Y ahora es un tiempo especial que el Señor le ha dado sobre todo a la iglesia, porque ¿por dónde empieza el juicio? ¿Por dónde empieza la zaranda? Por la casa de Dios. Claro, y entonces nosotros como casa de Dios tenemos también cuidado, que examinarnos, porque se ha metido mucha cosa en la iglesia que no es totalmente bíblica y que ha traído pues a veces una falsa doctrina, una falsa enseñanza, y es un tiempo para reflexionar. Si salimos de esta pandemia igual que como entramos, hemos perdido el tiempo y no hemos aprendido nada. Hay que salir renovado, fortalecido, con un nuevo entusiasmo, con una vitalidad renovada, porque el tiempo se acorta. No cabe la menor duda de que ahora el tiempo es más corto que nunca. Y por lo tanto, lo que tengamos que hacer, hagámoslo pronto antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que esto es algo que es una herramienta que nos estás compartiendo, José Manuel, muy valiosa. El de hablarle a la gente que la palabra de Dios tiene claramente explicado cómo va a ser el fin. Y ya mucha gente comienza a pensar que esto es el principio del fin, no necesariamente cristianos. Una cosa que se menciona mucho es este poder mundial, ya se habla como si existiera, de la unión entre la política, los grupos de poder que dominan el mundo en el tema económico, los ejércitos que van a respaldar todo esto. No es algo ajeno, no es una cosa que lo dice la Biblia y está absolutamente imposible de pensar que puede ocurrir. Ya lo estamos leyendo, ya está en los diarios. Entonces, esto da mucha certeza de que lo que dice la palabra de Dios es verdad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le decís a un creyente que le comparte esto a un amigo y el amigo le dice, bueno, me gustaría saber dónde está escrito esto? ¿Qué pasaje de la Biblia recomendás que sea el que el creyente no muy experimentado, pero que ahora se anima, por lo que vos decís y por lo que está viviendo, se anima a empezar a compartir el mensaje? ¿Qué pasaje de la Biblia le sugerís que le haga leer o lea con su amigo? Mire, vamos a ver, yo creo que este es el caldo de cultivo y el momento idóneo para lo que se viene, y lo primero que va a suceder, y lo vamos a oír cada vez más y más, es la famosa expresión o frase, el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Sí. Porque se viene un crack económico sin precedentes. Millones y millones de personas van a perder su puesto de trabajo. Va a venir una revolución en el sentido de que va a haber inseguridad, va a haber probablemente falta de alimentos, etcétera, etcétera. Esto es lo que va a producir que el mundo clame a gritos, como ya lo está comenzando a hacer, por alguien que traiga definitivamente solución a los problemas mundiales. Y ya sabemos lo que se va a levantar. Ahora bien, hay unas cartas que Pablo le escribió a una congregación en la ciudad de Tesalónica, muy interesantes, que es la primera y segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Porque claro, evidentemente recomendarle a un inconverso que no tiene ninguna base bíblica, que lea el libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, o el libro del Apocalipsis directamente, es un disparate, porque si no lo entiende el creyente, mucho menos el inconverso. Pero sí, las cartas del apóstol Pablo son muy claras. Y ahí habla acerca de la manifestación del inicuo, del hombre de pecado, de la apostasía, etcétera, etcétera. Y yo pienso que si alguien verdaderamente quiere aprender y quiere comenzar a iniciarse en el mundo de la escatología, pues las cartas de Pablo a los tesalonicenses se las recomendaría, porque no son muy complicadas y por ahí se le puede poner, permítame la expresión, el caramelo en la boca
para que busque más y puede ser un buen inicio. Muy, muy buen consejo. Ahora, José Manuel, hay mucha literatura escatológica, pero que es con muchas posiciones confrontadas. Voy a decir algunas palabras que es muy posible que la audiencia no las conozca y no es muy importante que las conozca, ¿no? Dispensacionalismo, pretribulacionismo, posttribulacionismo, y todo eso hace que la gente se asuste y dice, y usted, entonces te viene y te pregunta, ¿y nosotros qué somos? Me preguntan a mí en la iglesia, ¿no? Los miembros de la iglesia, ¿y nosotros qué somos? Y yo le digo, mira, yo no soy ni de uno ni de otro, yo tengo algunas verdades bien firmes y es las que predico, ¿no es cierto? Pero esas confrontaciones que hay desaniman. ¿Qué consejo le das al creyente que no sabe de qué es? Porque escucha a unos que dicen una cosa y a otros que dicen otra. ¿Qué consejo le das? Pastor, el arco iris tiene 7 colores, ¿no es cierto? Sí. Usted puede decir a una persona, ¿me puede decir un color del arco iris? Le puede decir 7 diferentes. Pero sí, la realidad es que existe un arco iris formado por 7 colores, pero hay un solo arco iris. Ok. La palabra de Dios se puede interpretar, se puede dar diferentes opiniones sobre un tema, pero la verdad es una. Y la verdad que nos une a todos, gracias al Señor, a todo el espectro evangélico, es que el Señor Jesucristo viene pronto. Eso es. Y a eso es lo que tenemos que prepararnos. Mire, hermano, si viene antes, durante o después, mañana, pasado mañana, el año que viene o dentro de una década, lo importante es que a nosotros no nos sorprendan estas cosas como ladrón en la noche. Que estemos preparados, en orden, en santidad. Y si usted vive en santidad, me da igual, hermano, si viene ahora o viene mañana o viene dentro de 20 años. Yo estoy preparado. Yo le estoy esperando. Yo no estoy en el mundo. Yo no estoy en la carne. Yo estoy en el Espíritu como estaba Juan en el Espíritu en el día del Señor. Mire, con casi 100 años, el viejito Juan, desterrado, sin pastor, sin iglesia, sin Biblia, sin ignario, sin WhatsApp, sin internet, sin nada. Pero estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y así es la actitud que tenemos que tener todos los creyentes, pentecostales, bautistas, asamblea de hermanos, me da igual, en el Espíritu, alineados con el Señor en todo momento, viviendo el día a día, porque si algo he aprendido es que ya no se pueden hacer planes a largo plazo, pastor. Hay que vivir, disfrutar de cada predicación, porque puede ser la última. Disfrutar de cada programa de televisión, puede ser el último, puede ser la última entrevista que usted haga en su vida, pastor. Sí. Puede ser el último culto. Por lo tanto, disfrutemos el minuto al minuto. Primero, si vivimos minuto a minuto, no pecaremos, porque es mucho más fácil no pecar en un minuto que pecar en un año, ¿no es cierto? Por lo tanto, muy bien. Estar preparados, la realidad es que Cristo viene y ya se verá si era antes, durante o después. Cada uno puede tener su opinión, como el arco iris. 7 colores, pero hay uno solo. Por lo tanto, el Señor viene pronto y eso es lo principal. Bueno, esto es muy importante, José Manuel, esto que decís, que no necesariamente tenemos que pensar igual en algunos puntos secundarios y que tenemos que respetarnos todos. Amén. Amén. Yo conozco gente que si vos no pensás como piensan ellos, prácticamente te excomulgan, te sacan de la familia, ¿viste? Y eso es muy doloroso, muy doloroso. Entonces, le decimos a todos, es posible que piense diferente a lo que pienso yo, es muy posible que yo piense diferente a lo que piensa José Manuel, pero eso no nos divide porque lo que es verdad, coincidimos, damos fe, es que el Señor dijo, yo voy a volver otra vez. Amén. Y nosotros creemos eso. Y Amén. nosotros creemos que se predicará el Evangelio a todo el mundo y entonces va a venir el reino de Dios. Y lo que estamos viendo a través de esta pandemia, a través de las redes sociales, cosas que era muy posible que no sucedía antes, que a través de este internet y de las redes sociales el Evangelio está siendo predicado a todo el mundo como nunca sucedió antes. Amén. Así que, ¿sabe que si tuviera el piano acá me pondría a cantar un coro que era
el coro más cantado, o el coro no sé si más cantado, pero era el coro que unía a todas las iglesias de Latinoamérica. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Ese era de Juan Romero, el famoso cantante Juan Romero mexicano. No, es anterior a Juan Romero. Yo lo conocí a Juan Romero. Anterior a Juan Romero, sí, señor. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. Amén. No habrá necesidad, ni la luz, ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Qué gloriosa mañana. Qué bueno poder hablar de esto. Vos sabés que te voy a confesar una debilidad mía. Tengo mucho miedo de meterme en este tema porque a veces hay algunos que son muy dogmáticos, muy ortodoxos y si les decís una cosa que no piensa, te discuten en público, ¿viste? Entonces yo evito los conflictos teológicos y escatológicos en el programa, pero me encantó poder charlarlo con vos por esta posición, que lo más importante de todo no es cuándo es, sino que el Señor viene. Y le digo yo a la audiencia, ¿no? Mirándole a aquel que está viendo... El apóstol Pablo decía, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Así hablaba Pablo en el siglo I. Él creía que él se iría con el Señor y no se fue. No. Pero él vivía con esa expectativa. Y esa expectativa es la que tenemos que recuperar, porque yo creo que la iglesia ha perdido mucho tiempo, hermano, en discusiones ridículas. Yo creo que ha tenido muchas batallas internas que se podían haber evitado, viviendo con la expectativa de que el Señor viene pronto. Por lo tanto, que hay diferentes opiniones. Esa es la riqueza del Evangelio, que somos capaces de darnos la mano, de mirarnos a la cara, incluso hasta de invitar a la congregación a un hermano que tiene una postura diferente, una opinión diferente a mí, pero que sigue siendo mi hermano en Cristo, porque en el cielo hay uno solo, no hay un cielo para unos y para otros, ahí no vamos a encontrar todo, así que aquí estamos haciendo las prácticas para llevarnos bien en la eternidad. Así es, y una de las cosas que vos dijiste de organizar una conferencia en algún momento, yo le diría una cosa todavía anterior, animarnos los pastores a predicar mucho más acerca de la segunda venida. Amén. En una época cuando yo me crié, era habitual predicar la segunda venida. Y entonces había esa sensación de expectativa. No sé hoy cuánto se menciona eso, es que de golpe nos hemos aquerenciado demasiado este mundo y el Señor nos dijo, ustedes no son de este mundo, vuestra ciudadanía no es de este mundo, vuestra ciudadanía es del cielo. José Manuel, muchísimas gracias por este encuentro que esperamos se repita y la envidia va a seguir de que vos estás a 5 minutos de una playa hermosa. Bueno, ¿qué va a ser? Uno es débil en ese sentido, pero va a ser un privilegio poder recibirte y que nos recibas. Un abrazo grande. Ha sido un auténtico placer conocerlo, hablar con usted de este tema que nos apasiona, porque sin lugar a dudas es un tema apasionante y yo le deseo lo mejor y que el Señor nos permita, con la edad que ya tenemos, de verle venir en las nubes. Porque amén. Y yo confío de que usted y yo podamos disfrutar de esa experiencia gloriosa. Un abrazo. Te agradezco mucho. Quiero estar con usted. Gracias. Bueno, gracias a vos, José Manuel. Espero que usted haya disfrutado de este diálogo con nuestro amigo de las Islas Canarias y que aproveche. Hay muchas cosas dijimos. Número 1, leer el libro de Apocalipsis. 2, no empezar a hacer interpretaciones rápidas y fáciles. Orar al Señor. 3, estar atento a este momento glorioso que tenemos que esperar casi cada mañana que nos levantamos. Será hoy el día que venga el Señor, el que me encuentre viviendo una vida de santidad. Amén. Y lo otro, a los pastores les digo, prediquemos más de la segunda venida, lo tenemos medio olvidado. Espero que les haya gustado el programa, nos encontramos aquí como cada noche a las 10, Canal Luz, que Dios les bendiga.